Hola, ¿cómo le va? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, le cuento que nos está acompañando el economista Fausto Espotorno, que es director de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, y es un placer. Fausto, por estar acá nuevamente. De nada. Hace unas semanas vos dijiste que la reactivación económica se verificará en el cuarto trimestre con la cosecha fina. Así es. ¿Hablas de una reactivación importante en este cuarto trimestre o solo una breve salida, digamos, de la recesión que estamos viviendo? Mira, así como el gobierno se decidió por un esquema más bien gradual de ordenamiento de la economía, si bien algunas medidas parecen de shock, hay que saber que no lo son, porque por más que el aumento del gas haya sido muy grande, la verdad es que es un primer paso para el aumento del gas. Todavía hay que ordenar, no solamente modificar tarifas, sino que hay que ordenar toda la legislación, hay que inversiones. En general, todo el resto de las medidas han sido más bien graduales. Y la salida de la recesión va a ser gradual también. Yo creo que vamos a tener un primer trimestre que fue bueno, casualmente diría, fue bueno casualmente. Ahí hubo una ¿Por qué decís casualmente? Casualmente porque en realidad lo que surgió fue que hubo un crecimiento en la producción de aceites y harinas, más que nada por la salida del cepo. Como el gobierno venía anunciando que si ganaba salida del cepo, ganó. Los productores de aceites y harinas decidieron no producir en diciembre y producir en enero y febrero, con lo cual tuviste un primer trimestre bueno. En general, enero y febrero eran paradas técnicas, pero este año decidieron que las vacaciones se las tomaban antes, justamente para beneficiarse de la salida del cepo. Y ahí tuviste un crecimiento del primer trimestre. El segundo trimestre fue muy malo, muy malo. Tuviste caída del consumo muy fuerte, los salarios estaban atrasados, inflación alta, los salarios muy atrasados, con lo cual se te cayó el consumo. Tenés caídas en algunos productos de consumo del 10-15% anual en el consumo de algunos bienes. Además, mala suerte porque te llovió muchísimo justo en el momento de la cosecha gruesa, con lo cual se perdió producción agropecuaria, se inundaron los caminos rurales, no se podía sacar los productos, el sector lechero también tuvo problemas similares, el sector de la construcción no pudo. En abril, por ejemplo, llovió 25 días de 30, eso significa que es un mes perdido para la construcción. O sea, de 3 meses tuviste 2 para la construcción. Y como si esto fuera poco, Brasil tuvo una crisis política de novela y el Brexit. Si te quedaba algo para el segundo trimestre... y la soja que se había recuperado un poquito, la empezó a bajar otra vez. Exactamente. Ese fue el segundo trimestre. Este tercer trimestre va a seguir siendo negativo porque tenés algunos impactos que vienen del segundo trimestre. Y creo que en el cuarto trimestre vamos a empezar a ver un crecimiento en la cosecha fina. Brevemente, el tema inflación tiende claramente a retroceder. Mirá. A una tasa, vos decías en aquel reportaje, citaba a Gaby, que es a Infobae, que iba hacia una tasa del 1,5 mensual. Sí, esa no sé si eras muy optimista o... No, creo que esa es además es el objetivo del Banco Central. El presidente del Banco Central lo dijo hace 15 días. El objetivo es 1,5 mensual de inflación. Creo que es un objetivo posible. Lo que sí sucedió es que la inflación de junio estuvo por encima de todo lo que estábamos esperando todos. El desvío no es grandísimo, pero todos estábamos esperando una inflación más cerca de 2 y de una inflación. ¿Hubo algún factor puntual que impactó ahí? Sí, no en un rubro, pero sí el efecto de las tarifas. Bueno, listo. Una segunda vuelta de las tarifas. Sí. No el impacto directo de las tarifas, pero vos habías aumentado las tarifas y todos los comerciantes que recibieron esa factura la trasladaron. Sí. Fausto, sí, para bajar la inflación hay que deprimir el consumo. ¿Con la reactivación puede, digamos, haber un rebote inflacionario para vos? No, porque son dos cosas diferentes. Hay que tener en cuenta, acá hay que hacer una diferencia entre lo que es nominal, o sea, en millones de pesos, y la cantidad de consumo. El problema inflacionario es un problema de nominal. Lo que crece, por ahí el consumo es el mismo, pero crecen los precios todo el tiempo. Entonces, nominalmente crece el consumo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 4 años? Tuvimos inflación, el consumo creció 20% en pesos, 25 por año, pero en realidad la cantidad de consumo era la misma. Entonces, cuando uno toma una medida antiinflacionaria, como la que hace el Banco Central, lo que hace es poner un corset al crecimiento nominal del consumo. Y ahí es donde empiezan las negociaciones y las tensiones entre el consumidor y el productor, que el productor quiere trasladar los precios
al consumidor, el consumidor dice yo no puedo comprarte, Sí. y de esa tensión es cuando empieza a bajarse la inflación. El objetivo es que el consumo se mantenga y lo que baje sean los precios. O sea, Claro. cuando crece la economía, lo que se está viendo es un crecimiento del volumen. Se está dando un Ok, crecimiento de no los es el volúmenes. mismo consumo, No es hay, lo mismo. hay más consumo. ¿Te parece Exactamente. que el gobierno se ha resignado a un déficit fiscal elevado y que va a dejar para un posterior momento tratar de combatirlo? Yo y creo que en sí. todo caso, ¿qué herramientas tiene el gobierno para combatirlo? Creo que sí, y eso es lo que preocupa en general del modelo, ¿no? De la salida del problema. Porque el déficit fiscal en Argentina es muy, muy, muy grande. Estamos hablando del déficit fiscal que Argentina tenía en la hiperinflación, Sí. en la guerra de Malvinas, o sea, en la guerra, o sea, teníamos una guerra y por eso teníamos déficit fiscal. Sí. Y hoy estamos en ese nivel de déficit fiscal. Las medidas que ha tomado el gobierno han sido excesivamente graduales, para ser optimistas, Ajá. y en algunos casos tenés medidas que has tomado que te generan más déficit fiscal. Ejemplo, arreglar con los holdouts, hay que hacerlo, sí, Los jubilados. pero te agrega déficit fiscal. Y los jubilados, que están en la misma situación que los holdouts, ojo, aquí hay que tener en cuenta un tema. Desde el punto de vista ético, haber arreglado el tema de los jubilados es equiparable a haber arreglado el tema de los holdouts. Si yo arreglé con los holdouts que tenían un juicio en contra ganado, también tengo que arreglar con los jubilados que también tienen un juicio en contra ganado. Está bien, pero esas medidas sabías que te iban a generar más déficit fiscal, con lo cual tendrías que haber tomado otras medidas que te resolvieran el problema. Ahí lo único que se hizo fue el tema tarifario hasta cierto punto, Esto ¿no? está relacionado a lo que te quería preguntar, en cuáles temas puntuales de política económica vos le dirías al gobierno vayan por otro camino, que está relacionado Yo creo que con lo que estabas diciendo, ¿no? Que había... mira, hay dos temas que yo... Uno, lo diría, uno es el tema fiscal, que hay que atacarlo con más fuerza, con más fuerza. Probablemente acordar con los gobernadores, ir con más fuerza en ese sentido, porque no solamente Sí. la nación, también las provincias. En muchos casos las provincias han subido impuestos para atacar el tema fiscal y eso genera más daño económico. Entonces, yo creo que el tema fiscal hay que tratarlo más en su conjunto. Y el otro punto que habría que haber pensado en tema, ¿no? Pero esto lo digo, creo que el gobierno tenía como objetivo bajar la inflación. O sea, un Sí. objetivo durísimo este año fue bajar la inflación como un objetivo prioritario. Yo no sé si debería haber sido el objetivo prioritario, ¿no? Ajá. Porque tenías muchas medidas que te generaban inflación. Salir del cepo te hizo saltar el dólar, te iba a generar inflación. Ajustar las tarifas te iba a generar inflación. Entonces, fíjate lo que te pasó. El gobierno dijo vamos a tener una inflación del 25 a fin de año y en menos de un mes nos dimos cuenta que eso era imposible. Y hoy estamos hablando de una inflación del 40 a fin de año. Ya lo te decían en preocupes, su no te momento... Ojo que Menem los consultores. prometió el salariazo para No, sí. ganar las elecciones, entonces no te preocupes por esas promesas Pero preelectorales. digo que se enfocó en la inflación, que creo que es cierto, el tema inflacionario es un tema para enfocarse, es gravísimo tener inflación, pero sabiendo que las primeras medidas iban a ser todas inflacionarias, por ahí un tema para tratar más adelante, Claro. digamos, ¿no? Y atacar la cuestión fiscal primero. Pero, digamos, esas son opciones de política económica, creo que el gobierno tomó otra opción que es dejar de lado un poquito el tema fiscal y darle prioridad a la inflación. Como miembro de una consultora, como la palabra lo indica, es consultada, ¿tienen consultas de inversiones? O sea, Sí. ¿vos cómo ves el proceso de inversiones que algunos dicen, medio chicañando al gobierno, y los dólares dónde están? ¿No vienen? Mirá, ¿Vos qué decís? No, hay procesos de inversiones en marcha. Simplemente si uno mira los anuncios de inversión, el gobierno sacó hace poco un número de anuncios de inversión muy grande. Nosotros tenemos un número mucho más chico, pero por lo menos tenemos la metodología. La diferencia es que nosotros seguimos estos anuncios desde hace varios años y tenemos la misma metodología para todos los años. Y si vos ves los anuncios de inversión, por ejemplo, en el primer semestre se cuadruplicaron respecto a los anuncios de inversión que tenías en el primer semestre del año pasado. Es un dato muy concreto. O sea que es un dato concreto Concreto. en nuestra medición de los anuncios de inversión que te muestran que hay interés. Ojo, el hecho de que las acciones estén volando, si uno agarra- Refleja lo mismo. refleja el mismo interés. O sea, ¿quién compra acciones hoy? Está comprando alguien que ve que va a haber mayor valor en esas acciones. Y para que haya mayor valor en una empresa, tiene que haber inversiones, si no las empresas no crecen. Tal cual. Entonces, cuando ves datos objetivos de interés de inversores, hay y son importantes. Lo ves en las acciones de la bolsa, lo ves en los anuncios de inversión. En los datos de inversión concretos, lo único que se está viendo por ahora es que ahora cae menos la inversión de lo que estaba cayendo a fin del año pasado. Yo creo que eso va a ir recomponiéndose. Recomponiéndose. Pero sí, creo que hay interés. Y de hecho, hablando con analistas internacionales, lo que te dicen es, mira, estamos interesados en Argentina
Y es más, estamos tan interesados que hoy el tema fiscal... que no nos preocupa tanto. Nos preocupa, pero le damos el changüí, porque en realidad si vas al mundo todos tienen un problema fiscal. Claro, tal cual. No están fuera del... ¿Y qué van a esperar 2016? ¿Están planteándolas para 2017 o vamos ya a ver se algo están empezando a ver. Lo que pasa es que un proceso de inversión lleva tiempo. No es, a ver, pensá cuando uno hace una inversión personal. ¿Cuál es la inversión personal más grande que hace una familia? Comprarse una casa. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva de decir, bueno, me tengo que mudar hasta que efectivamente te mudás tal cual. A comprarte una casa? Y estamos hablando de comprarte una casa, pero salís a buscarla, después ves cuánta plata tenés, si te podés conseguir prestado, si el sueldo me alcanza, el aguinaldo, puedo comprar dólares para tener... Bueno, todo ese proceso, si una casa te lleva por lo menos 4 meses, mínimo, entre que... Sí, mínimo, la realidad mínimo. Entre que desde empezás que tomás a buscar, la decisión es... Desde que tomás la decisión y empezás a buscar hasta que te mudás 4 meses, con suerte. Sí. Bueno, pensás si tenés que hacer un proceso de inversión grande, ¿no? Le va a llevar 6 meses, 7 meses, 8 meses en tiempo. Así que los tiempos que tiene la inversión son largos. Fausto Espotorno, muchísimas gracias por estar en el programa. Nos vamos ahora a un corte y ya volvemos, no se vayan. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Hola, ¿cómo le va? Bueno, le cuento que la actualización, la resolución, mejor dicho, 39927 de la Superintendencia de Seguros de la Nación introdujo importantes cambios en los planes de seguros automotores ahora, con vigencia el 1 de septiembre. Por un lado, está actualizando los límites máximos de cobertura para los seguros de responsabilidad civil y por otro lado está elevando el límite de franquicias o descubiertos obligatorios. La resolución tiene otros puntos también interesantes y convocamos para conocer su opinión a Javier Siri, que es gerente técnico de automóviles de Mapfre Argentina. Muchísimas gracias, Javier, por estar acá. No, por favor. Bueno, esta resolución que trae muchos cambios, ¿no?, para el mercado. Contanos cuál es tu opinión. Los vamos a ir viendo en placas los cambios más importantes. En lo que es la actualización de los montos de responsabilidad civil, son muy importantes porque es necesario que las coberturas sigan a la actualización del valor de la moneda nacional, justamente para preservar el capital asegurado, ¿no? Entonces, creo que esta es una muy importante decisión de la superintendencia. Había que actualizarlo. Sí, las propias compañías de seguro lo venían solicitando. Por el lado de... el descuento obligatorio aplica exclusivamente a lo que es transporte público de pasajeros. Con lo cual, desde el lado de Mapfre, nosotros no suscribimos ese riesgo y no tenemos mucha experiencia en determinar cómo puede llegar a impactar. Está bien. Lo que sí hay otros puntos que también se están modificando. Vamos a ver en la otra placa. Ahora, esto es lo que decía, que hablaba Javier, la que estamos viendo ahora, la que podemos ver en pantalla, es referido a... Ahí está la segunda placa, donde habla de lo que son autos, por un lado, camionetas, taxis y remises, y por otro
el transporte de pasajeros, que es lo que ustedes puntualmente no aseguran. No suscribimos. No Recordemos que en principio de 2014 sí. se habían actualizado los límites de RC en lo que es autos de 3 a 4 millones y el de camiones había pasado a 13 millones, que bueno, ahora vemos son las actualizaciones que se hacen ahora de 4 a 6, de 13 a 18 y a 30 en un nuevo segmento que se abre para vehículos de más de 8 asientos. Bueno, en realidad son bastante, como decís vos, un poco acompañar la inflación, básicamente, ¿no? Sí, el sentido es ese. Actualizar las sumas en base a la inflación. ¿Qué pasa con la modificación importante de la norma? Es la eliminación de la famosa cláusula de destrucción total 80-20, dejando vigente solo la 80%. A ver, repasemos cómo era y cómo va a ser ahora. Las dos cláusulas que se utilizaban hasta el momento para determinar la destrucción total es por el 20%, implica que la cotización del valor del vehículo en el estado que se encuentra luego del siniestro, para configurar destrucción total tenía que ser inferior al 20% del costo del valor del vehículo. Sí. La cláusula del 80 no es por valor del vehículo, sino por valor de la reparación. Bien. Que tiene que ser superior al 80% de la suma asegurada. En caso de que el valor de la reparación supere el 80% de la suma asegurada, se considera destrucción total. Que es una mecánica, digamos, más... es más fácil de que configure, con este sistema de valoración, es más fácil que se configure dentro de la destrucción total. Esto venía trayendo a lo largo de los años una discusión filosófica y Totalmente. Que amplificaba mucho la discusión y el riesgo tanto comercial de cara a los clientes como judicial, porque existen jurisprudencias que la determinan a la cláusula del 20 como abusiva. Sí. Entonces creo que en este sentido unificar definitivamente que las no cláusulas... está más la del 20. Exactamente. Sino que en la del 80, bueno, sí va a ser importante que las compañías sigan de cerca la evolución de los siniestros de destrucción total en función de la composición de sus carteras, ¿no? O sea, una compañía que tiene productos o está parada en productos que mayormente contienen la cláusula del 80, no se va a ver muy afectada por este cambio, porque ya venían trabajando en esta cláusula. Ahora, aquellas que tienen mucha cartera en la cláusula del 20, seguramente ahora van a tener una frecuencia mayor, por lo que les comentaba, de este tipo de siniestros y van a tener que estar atentos a ver cómo evoluciona. Javier, ¿en Mapfre cuál es la situación? ¿Ustedes no, nosotros estamos muy parados, nuestros productos están muy parados en cláusula del 80. Del 80, así que no habría modificaciones. No, en principio estimamos que no va a haber un gran impacto porque a su vez, justamente por esto que les comentaba de los problemas que generaba la cláusula del 20, ya veníamos cotizando inclusive productos que tenían cláusula del 20, con vehículos de más de 15 años, lo veníamos haciendo paralelamente también con la cláusula del 80. Ah, mira. Y si no es por el 20, no era por el 20, pero sí daba por el 80%, a fin de evitar esta discusión, se avanzaba con la destrucción total. Por ese lado. ¿Y qué cambios vos pensás que puede tener en lo que es la comercialización de seguros? En el caso de ustedes no, porque no va a haber modificación, pero quienes tengan claramente que armar un movimiento de su cartera, los que hoy están comercializando el 20%, ¿no? Claro, desde ese lado creo que es una oportunidad, es una oportunidad de venta, si bien van a tener que actualizar sus productos, pero va a ser muy importante como la estrategia comunicacional que utilicen, porque digamos que ahora todas las compañías van a trabajar con esta cobertura, con lo cual no representa un diferencial entre compañías que le dé alguna un valor agregado que otra no tenga. Pero sí definitivamente cambia los alcances de determinadas coberturas y es muy importante que la estrategia comunicacional que utilice cada compañía. ¿Cómo cerró el ejercicio anual para Mapfre, por lo menos en el tema automotores, que es el que tenés vos, en cuanto a producción y resultados en el ramo? Bien, en cuanto a resultados, no te puedo hablar del cierre porque la fecha de presentación del balance de Super es del 15 de agosto.
Sí te puedo adelantar que en producción hemos crecido un 39% en primas, que va en relación al crecimiento que viene trayendo del mercado. Sí, está muy bien. Sí, más o menos como la inflación, un poquito más quizás. Exacto. ¿Y las coberturas más vendidas cuáles están siendo hoy? Porque hubo todo un corrimiento, ¿no? En los últimos 10 años que se pasó de, digamos, de las pólizas, claramente que todo el mundo estaba en todo riesgo, después se pasaron todos terceros y han vuelto otra vez las todo riesgo. ¿En qué estamos hoy? Mira, y con esta situación económica hoy 2016, ¿no? Te digo, donde el tema de seguro lamentablemente a veces se corta. Sí, es que en realidad hoy es más conveniente pagar un buen seguro que tener que afrontar los gastos de reparación del vehículo. Sí. Recordemos que en este primer semestre el valor de los repuestos aumentó prácticamente un 40%. En cuanto a la venta de productos, en el caso de Mapfre, sí, todo el producto de cobertura contra todo riesgo y terceros completos full, nuestra póliza 10, claro, es el producto insignia. Ha cambiado mucho, como bien decías, en los últimos años la concepción de necesidad de seguro, al menos en el ramo automotor, y un cliente cada vez más informado requiere de productos más especializados. Y por otra parte, estamos viviendo un cambio climático que vemos, por ejemplo, que en Buenos Aires puede nevar, o que La Plata puede quedar bajo agua. El granizo y demás. Entonces las compañías han adaptado. Las inundaciones también es otro adicional. Exacto, que inundación hace pocos años atrás no era un... Nosotros hacemos el reglamento en la revista Estrategas. Ajá. Y claramente empezamos a sumar, todos empezaron a sumar granizo en los últimos años y ahora estamos con el adicional de inundaciones, ¿no? Son por supuesto. La respuesta ante el cambio climático. Sí, y también la zona de riesgo va a influir en la elección de un producto, porque de repente en localidades donde hay mucho camino de ripio se busca la cobertura de parabrisas, reposición de parabrisas. Claro. O en las grandes urbes la exposición al robo es más grande, entonces bueno, se tiene en cuenta esto, ¿no? ¿Sigue siendo intensa la lucha de precios, guerra de precios entre compañías, o está más calmada? No, considero que es fuerte, es muy fuerte la guerra de precios, y hay tres factores que podríamos nombrar rápidamente que influyen en esto, que es el crecimiento del parque automotor 0 kilómetro de los últimos años que se viene arrastrando, que es un segmento apetecible para todas las compañías. Otro factor es la cantidad de jugadores que hay en el mercado y los presupuestos de crecimiento ambiciosos, ¿no? Por parte de las compañías. Esto hace que se genere esta guerra de precios, pero resulta fundamental que las compañías estén atentas a esto, porque impacta directamente en el resultado técnico. Entonces hay que... Y vos sos gerente técnico. Yo soy gerente técnico. El resultado técnico. Y estamos justamente, uno de los pilares de actuación de Mapfre a nivel global es la rigurosidad técnica. A nivel internacional. A nivel internacional, de hecho ha estado nuestro presidente español, Antonio Huertas, hace 2 meses más o menos en el país, que ha venido a traer este mensaje. O sea, les pide a todas sus filiales que tengan resultados positivos o equilibrados desde el punto de vista técnico. Exactamente, porque, a ver, hoy estamos viviendo, si se quiere, un veranito financiero muy interesante, ¿no? Y esto hace también que, en pos de este resultado, muchas veces se resigne prima para generar un volumen... Bueno, la competencia está llevando a eso, si no es inexplicable, ¿no? Bueno, exactamente. No todas las compañías tienen la misma... No, son distintas políticas. Son distintas políticas. Javier Siri, gerente técnico de Mapfre Argentina. Un gusto que hayas estado en el programa. Y ahora nos vamos a otro corte y ya volvemos. No se vayan. Gracias.
Bueno, continuamos en Pool Económico y como le dije, le anticipé, ya le venimos diciendo en las últimas ediciones, se acerca Expo Estrategas 2016, es ahora nomás, es la mayor conferencia y exposición de la industria aseguradora de Argentina que estamos organizando el 8 y 9 de agosto en La Rural, en el Pabellón Rojo. Hará la apertura de la conferencia el superintendente de seguros, Edgardo Podjarny, y luego habrá un panel de aseguradores con el CEO de Sancor, Néstor Abatiaga, y el CEO de Mafre, Salvador Rueda Ruiz. También agreguemos en materia de CEO que estará el CEO de Zurich, ¿verdad? Exactamente. Va a estar Fabio Rossi, que es el CEO de Zurich, hablando en esta exposición. También yo le conté que eso se lo dije en el otro programa, Lorenzo Preve va a hacer una disertación muy interesante sobre de administración de riesgos. Cristina Ullón, que es CEO de Guy Carpenter y secretaria de la Asociación de Corredores de Reaseguros, va a dar el panorama internacional, y Bárbara, de Reaseguros me refiero, y Bárbara Carrizo, Risk Manager de Arcos Dorados, nos va a dar su visión desde el lado de los grandes asegurados. Pero también estará Mara Betiol, presidente de la Unión Argentina de Aseguradores de Riesgo del Trabajo, para darnos el panorama sobre el tema riesgo del trabajo, judicialidad, los proyectos de ley de reforma de la ley de riesgo del trabajo y todo lo que se viene trabajando sobre el tema. Bueno, y también va a estar, como siempre, y allá me dicen que tenemos que cortar. Seguimos en el próximo programa, que es el martes anterior al evento, y les seguimos contando cuál es la agenda interesantísima que hemos armado. Bueno, lo esperamos el próximo martes. Gracias por estar ahí. Chau.